¿Cómo puedo reparar grietas en el concreto? Y es que existen varios métodos de reparación de grietas de concreto, como la inyección epóxica, enrutamiento y sellado, lechada, costura, perforación y taponamiento, así como también llenado por gravedad de grietas en concreto. Y se discuten varios detalles de estos métodos para la selección de métodos adecuados para los diferentes tipos de grietas y concretos en este video. Hola, ¿qué tal, constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y bueno, estos planos constructivos donde hablamos de arquitectura, construcción, albañilería y todo lo relacionado a estos temas. Y es que, bueno, ¿cómo puedo seleccionar el método adecuado de reparación de grietas de concreto? Y es que el método adecuado para la reparación de grietas en el concreto se puede seleccionar según la evaluación de la grieta y la estructura por sus causas, y una vez que se conoce la causa y se establece el tipo de grieta, se puede seleccionar el método adecuado. Por ejemplo, si el agrietamiento se debe principalmente a la contracción por secado, es probable que después de un periodo de tiempo las grietas se estabilicen. Por otro lado, si las grietas se deben a un asentamiento continuo de la base, la reparación no tendrá ninguna utilidad hasta que se corrija el problema del asentamiento. Sí, o sea, la terracería, todo lo que hay abajo del cimiento prácticamente es lo que afecta. Y entre los métodos de reparación de grietas de concreto, pues encontramos, por ejemplo, el de la inyección epóxica. El método de inyección epóxica se utiliza para grietas tan estrechas como, ¿qué te diré?, 0.002 pulgadas o medio milímetro, 0.05 milímetros. Y la técnica generalmente consiste en establecer puertos de entrada y ventilación a intervalos cercanos a lo largo de las grietas, para después sellar la grieta en las superficies expuestas e inyectar el epóxico bajo presión. La inyección epóxica se ha utilizado con éxito en la reparación de grietas en edificios, puentes, presas y otros tipos de estructuras de concreto. Sin embargo, a menos que se haya corregido la causa de la fisuración, es probable que se repita la grieta original si la causa de las grietas no se puede eliminar, y hay dos opciones disponibles. Una es enrutar y sellar la grieta, tratándola como una articulación, o establecer una articulación que permite el movimiento y luego inyectar la grieta con epóxico u otro material adecuado, con la excepción de ciertos epóxicos tolerantes, por ejemplo, a la humedad. Esta técnica no es aplicable si las grietas tienen una fuga activa y no se pueden secar. Además, las grietas húmedas se pueden inyectar utilizando materiales tolerantes a la humedad, pero los contaminantes en las grietas, incluyendo el limo y el agua, pueden reducir la efectividad del epóxico para reparar estructuralmente las grietas. Un material puede ser, por ejemplo, de Fester, el Cypex, que se escribe con X, XYPEX, Cypex, y ese es muy bueno cuando tienes humedad. Ahora, el uso de un adhesivo flexible de bajo módulo en una grieta no permite un movimiento significativo de la estructura de hormigón, y el módulo de elasticidad efectivo de un adhesivo flexible en una grieta es sustancialmente el mismo que el de un adhesivo rígido, esto debido a que la fina capa de material y la alta restricción lateral impuesta por todo el hormigón o concreto que está alrededor. Y es que la inyección epóxica requiere de un alto grado de habilidad para una ejecución satisfactoria, y la publicación de la técnica puede estar limitada, más bien la aplicación, no la publicación, por la temperatura ambiente. También puedes utilizar una especie de grado de epóxico para sellar diferentes tipos de elementos, ¿no? Ahora, por ejemplo, para su procedimiento, primero lo que tienes que hacer es limpiar la grieta, y es el primer paso en todas estas grietas que han sido contaminadas. En la medida que esto sea posible y práctico, contaminantes como el aceite, la grasa, la suciedad o las partículas finas de concreto, pues evitan la penetración y la adherencia de epóxico. Además, reducen la eficacia de las reparaciones. Preferiblemente, la contaminación debe eliminarse aspirando o enjuagando con agua u otras soluciones de limpieza que son especialmente eficaces. Por ejemplo, la otra es sellar la superficie. Si es que las grietas de la superficie pues deben sellarse
para evitar que el epóxico se escape antes de que haya, ¿cómo decirte?, gelificado, donde no se puede alcanzar la cara de la grieta, pero donde hay un relleno o donde se está reparando una losa sobrerasante, el material de relleno o el material de la subbase a veces es un sello adecuado. Una superficie se puede sellar aplicando un epóxico, poliéster u otro material de sellado apropiado a la superficie de la grieta, y esto permite que se endurezca con un aspecto brillante y permanente a lo largo de la grieta y es objetable. Y si no se requiere de una alta presión de inyección, se puede aplicar un sellador de superficie de plástico desprendible a lo largo de la cara de la grieta. Ya una vez finalizado el trabajo, se puede quitar el sellador de la superficie para exponer la superficie sin brillo. Los sellos de cemento también se pueden usar donde la apariencia del trabajo es completado y es importante. Si se necesitan presiones de inyección extremadamente altas, la grieta se puede cortar a una profundidad de media pulgada, son 13 milímetros, y un ancho aproximadamente de 3/4 de pulgada, 20 milímetros, en forma de V rellena con resina epóxica y al ras de la superficie. Además es importante también que instales puertos de entrada de ventilación. Este es otro sistema en donde se utilizan 3 métodos, son conexiones insertadas en orificios perforados, y este método fue el primero en usarse y se usa a menudo junto con un ranurado en vez de las grietas. Este método implica taladrar un agujero en la grieta aproximadamente de 3/4 de pulgada, que son 20 milímetros de diámetro, o y medio a una pulgada, de 13 a 25 milímetros, 2 centímetros y medio, debajo del vértice esto de la sección que se ranura en B. El accesorio de descarga de vida cuando las grietas no están ranuradas en B, un método que se usa con frecuencia para proporcionar un puerto de entrada es unir una conexión a ras con la cara de concreto sobre la grieta, y el accesorio de lavado tiene una abertura en la parte superior para que entre el adhesivo y una abrida en la parte inferior que está unida al concreto. Además puedes interrumpir el sello, también esta es otra técnica, y este es otro sistema para proporcionar la entrada, es omitir el sello de una parte de la grieta, y este método se puede usar cuando se dispone de dispositivos de empaquetadura especiales que cubren la parte no sellada de la grieta y permiten la inyección de adhesivo directamente de la grieta sin fugas. Después pues debes de mezclar el epóxico, y esto se hace ya sea por lotes o por métodos continuos. En la mezcla por lotes los componentes adhesivos se premezclan de acuerdo con las instrucciones del fabricante y generalmente con el uso de un agitador mecánico como una paleta de mezcla de pintura. Además se debe tener cuidado de mezclar solo la cantidad de adhesivo que se puede usar antes de comenzar la gelificación del material. Después procede ya a inyectar ahora sí el epóxico, y para esto se pueden utilizar bombas hidráulicas, recipientes a presión de pintura o pistolas de calafateo accionadas por aire. La presión utilizada para la inyección debe ser seleccionada cuidadosamente, y el aumento de la presión a menudo hace poco a poco acelerar la velocidad de inyección. Si la grieta es vertical o inclinada, el proceso de inyección debe comenzar bombeando el epóxico en puerto de entrada de la elevación más baja hasta que el nivel de epóxico alcance el puerto de entrada anterior. Además, para grietas horizontales, la inyección debe proceder de un extremo a otro. De la misma manera, la grieta está llena si la presión puede mantenerse. Si no se puede mantener la presión, el epóxico aún fluye hacia las partes sin llenar o se está escapando de la grieta. Entonces hay que tener cuidado y revisar esos detalles. Siempre es importante también que retires el sello de la superficie. Después de que el epóxico inyectado se haya curado, el sello de la superficie debe de retirarse mediante un esmerilado o algún otro método que corresponda. Otro proceso alternativo puede ser, por ejemplo, para estructuras masivas, un proceso alternativo consiste en perforar una serie de orificios, generalmente de 7 octavos a 4 pulgadas, que son de 20 a 100 milímetros de diámetro, que intercepta la grieta en varios lugares. Por lo general los agujeros están espaciados en intervalos de 1,5 metros. Y otro método utilizado recientemente, por ejemplo, es el vacío o el método de asistencia por vacío. Existen dos técnicas, y una es cerrar completamente el miembro agrietado con una bolsa e introducir el adhesivo líquido en la parte inferior y aplicar un vacío en la parte superior. La otra técnica es inyectar grietas de un lado y sacar un vacío de otro. Típicamente se usan epóxicos. Sin embargo, los acrílicos y poliésteres han demostrado ser exitosos para el sellado de grietas.
Otro es el enrutamiento y sellado de la grieta. El enrutamiento y el sellado de las grietas se puede usar en condiciones que requieren reparación correctiva y donde la reparación estructural no es necesaria. Este método implica agrandar la grieta a lo largo de su cara expuesta y rellenarla, así como sellarla con un sellador de juntas adecuado. Y esta es una técnica común para el tratamiento de grietas, pues es relativamente simple en comparación con los procedimientos y el entrenamiento requerido pues para la inyección de bóxica. Además, el procedimiento es más aplicable a superficies horizontales aproximadamente planas como pisos y pavimentos. Sin embargo, el enrutamiento y el sellado se pueden lograr en superficies verticales con un sellador que no sujeta el pandeo, así como superficies curvas, tuberías, pilotes y polos. Y el enrutamiento y el sellado se utilizan para tratar grietas de patrón fino y grietas aisladas más grandes, en un uso común y efectivo que es para impermeabilizar sellando grietas en la superficie del concreto donde hay agua o donde se aplica presión hidrostática. Este tratamiento reduce la capacidad de la humedad para alcanzar el acero de refuerzo o pasar a través del concreto, causando manchas en la superficie o otros problemas. Además, los selladores pueden ser de varios materiales, incluidos epóxicos, uretanos, siliconas, polisulfuros, materiales asfálticos o morteros de polímeros, y las lechadas de cemento deben evitarse debido a la posibilidad de que son muy rígidas, no son elásticas. Entonces, con el movimiento pues se van a volver a abrir. Ahora, para pisos el sellador debe ser lo suficientemente rígido como para soportar el tráfico previsto. Los selladores satisfactorios deben poder soportar deformaciones cíclicas y no deben ser quebradizos. Es a lo que me refiero con lo que es la elasticidad. Y es que este procedimiento consiste en preparar una ranura en la superficie que varía en profundidad, normalmente de 1/4 a 1 pulgada, que son en milímetros, son de 6 a 5 milímetros, y se pueden utilizar una sierra para concreto, prácticamente cuando vas cortando. Ya hemos tenido varios videos de este tema. Y utilizas herramientas manuales o neumáticas. Luego la ranura pues se limpia con un chorro de aire, chorro de arena o chorro de agua seca, y se coloca un sellador en la ranura seca y se deja curar. Se puede proporcionar un interruptor de unión en la parte inferior, o el famoso cola de rata, o fondo de junta también le llaman. Cola de rata, aquí le dicen los cabrones de los maestros, pero en realidad es fondo de junta. En otro país le dirán de otra manera, entonces checa cómo le llaman, pero prácticamente es una tira como de plástico que literal sí parece cola de rata. Se la meten ahí al sello y bueno, pues ya después ponen el elastómero, que es el sellador que colocas en una ranura seca y la dejas curar. Y bueno, pues esto se puede proporcionar un interruptor, como les digo, para permitir que cambie de forma si una concentración de tensión existe en la parte mayor. Aquí debes de tener cuidado con que no pandee mucho. Ahora, por ejemplo, en el caso del concreto existe también el triturador de bonos. El rompedor de unión puede ser una tira o una cinta de polietileno que no se adhiera al sellador, y se debe prestar mucha atención de detallar la junta de modo que su relación de aspecto ancho-profundidad se adapte al movimiento previsto. Si se fijan, la cola de rata, los que la conocen, pues es plástica, acepta movimiento, vaya. Y cuando, por ejemplo, también otro método es la reparación de grietas de concreto por costura. La costura implica taladrar edificios en ambos lados de la grieta y aplicar lechada en unidades de metal en forma de U, ¿sí? Como si fueran unas grapas con patas cortas, grapas o pernos de costura que abarcan la grieta. Y bueno, la costura se puede usar cuando la resistencia a la tracción se debe restablecer en las grietas principales. El proceso de esta costura consiste, pues, como les comento, en taladrar orificios en ambos lados de la grieta. Tiene la grieta así, pues hace así, y luego limpias estos orificios, anulas las patas en las grapas y los orificios, y bueno, pues ya prácticamente le metes esas grapas, ¿no? Además, puedes utilizar un refuerzo adicional para la reparación de estas grietas. Por ejemplo, las vigas de puentes de hormigón armado agrietado se reparan con éxito insertando barras de refuerzo y uniéndolas con epóxico. Esta técnica pues consiste en sellar la grieta, perforar orificios que se intersectan con el plano de la grieta aproximadamente a 90 grados, y rellenas el orificio y la grieta con el epóxico inyectado y colocas una barra de refuerzo en el orificio perforado.
Por lo general se utilizan barras como de 4 o 5, de 10 o 15 metros, que se extienden al menos 18 pulgadas, 0.5 metros más o menos a cada lado de la grieta, y las barras de refuerzo pueden espaciarse para adaptarse a las necesidades de la reparación. Se pueden colocar en cualquier patrón deseado según criterios de diseño y la ubicación del refuerzo en el lugar. Además, pues tienes que orientar la barra de refuerzo para la reparación de las grietas. Otra es el pretensado del acero, y el postensado es a menudo una solución deseable cuando una mayor de un miembro debe de fortalecerse, cuando las grietas se han formado y las grietas que se forman pues se deben de cerrar. Esta técnica utiliza hebras o barras de tensión previa para aplicar una fuerza de compresión, y se debe proporcionar un anclaje adecuado para el acero de pretensado, el cual es necesario pues tener cuidado para el problema no simplemente migre a otra parte de la estructura. Prácticamente donde tienes una trave vas a poner una varilla extra, pero por la parte de afuera, no vas a meter anclas, y esta varilla extra pues sirve para darle una extra a las fuerzas de tensión. Además, otro puede ser el método de perforación y taponamiento, en donde perforas y tapas una grieta, y consiste en taladrar a lo largo de la grieta y amontonarla para formar una especie de llave, donde prácticamente lo que hace esta técnica solo es aplicable cuando las grietas se ejecutan en líneas rectas razonables y son accesibles desde un extremo. Se usa con más frecuencia, por ejemplo, para reparar grietas verticales en muros de contención, y se debe de taladrar un edificio típicamente de 2 a 3 pulgadas, centrado siguiendo la grieta. La llave o el hueco que se deja evita movimientos transversales de las secciones de concreto adyacentes a la grieta. Además, esta pues, va a reducir fugas pesadas a través de la grieta y la pérdida de tierra detrás de una pared con fugas. Si la estanqueidad es esencial y la transferencia de carga estructural no lo es, el orificio perforado debe de llenarse con un material elástico de módulo bajo en lugar de la lechada. Si el efecto de incrustación es esencial, el material elástico se puede colocar en un segundo orificio y se inyecta. Otro es, por ejemplo, el método de llenado por gravedad, en donde se pueden usar monómetros y resinas de baja viscosidad para sellar grietas con anchos de superficies prácticamente de 3 a 2 milímetros mediante el llenado por gravedad. Los metalicratos, por ejemplo, de alto peso molecular, los uretanos y algunos epóxicos de baja viscosidad se han utilizado con éxito. Cuanto menor es la viscosidad, más finas son las grietas que se pueden rellenar. El procedimiento típico es limpiar la superficie mediante chorro de aire o de agua, y se debe permitir que las superficies húmedas se sequen durante varios días para obtener el mejor relleno de grieta. Esto sobre todo en las losas, en la parte de arriba de las losas. El chorro de agua seguido de un tiempo de secado puede ser eficaz para limpiar y preparar estas grietas, y los núcleos tomados en las grietas pueden usarse para evaluar la efectividad de relleno de la grieta, y la profundidad de penetración del sellador se puede medir. Las pruebas de corte o tensión pueden realizarse con la carga aplicada en una dirección para las grietas reparadas, siempre que no haya acero de refuerzo en el núcleo o cerca del área de la falla. Para algunos polimentos, por ejemplo, la grieta por falla ocurrirá fuera de la grieta reparada. O sea, tú pones es como en una losa. O sea, cuando está agrietada, puede ser que la grieta esté aquí y acabe acá, entonces se va a ver en otro lado. Otro es el rejuntado de reparación de grietas. Utilizas lechada de cemento Portland en las grietas anchas, particularmente en diques de gravedad y paredes gruesas de concreto, que pueden repararse rellenando con lechada de cemento. Este método es eficaz para detener fugas de agua, pero no va a unir estructuralmente las secciones selladas. Este pues, prácticamente consiste en limpiar el concreto a lo largo de la grieta, instalar asientos construidos de boquillas de lechada a intervalos o horcajadas en la grieta para proporcionar una conexión hermética a la presión con el aparato de inyección. Sellas la grieta entre los asientos con pintura, cemento, sellador o lechada, y limpias la grieta para limpiarla y probar el sello, y luego amontonar todo el área. Estas mezclas de lechada pues pueden contener cemento y agua, o cemento más arena y agua, dependiendo pues del ancho de la grieta.
Otro muy común son los recubrimientos superpuestos en las superficies de las grietas. Es el más utilizado, y es que son las grietas superficiales, finas, en losas y pavimentos estructurales. Pueden repararse utilizando una superposición adherida o un tratamiento de la superficie si no habrá más movimiento significativo a través de las grietas. Y se pueden usar superposiciones sin uniones para cubrir, pero no necesariamente reparar una losa. Los recubrimientos y los tratamientos de la superficie pueden ser apropiados para las grietas causadas por ocurrencias únicas y que no penetran completamente una losa. Otros son los tratamientos en las superficies, que se utilizan a base de una resina de baja viscosidad y sólidos en baja para sellar las superficies de concreto, incluyendo el tratamiento de grietas muy finas, y son los más adecuados para superficies que no están sujetas a un desgaste significativo, por ejemplo las cubiertas de puentes y losas de estructuras de estacionamiento, así como otras losas interiores que pueden recubrirse de manera efectiva después de que las grietas se tratan inyectando epóxico, enrutando y sellando. Los materiales tales como urotanos, epóxitos, poliéster, acrílicos se han aplicado en un espesor de 0.4 a 2 pulgadas, que es 1 milímetro a 50 milímetros, dependiendo del material y el depósito del tratamiento, y los agregados antideslizantes a menudo se mezclan en el material o se transmiten para mejorar la tracción. Y bueno, por último tenemos las superposiciones, que son las losas que contienen grietas inactivas y pueden repararse mediante la aplicación de un revestimiento como el mortero o el cemento Portland modificado con polímeros, o el concreto de humo de sílice, y las losas con grietas de trabajo pueden superponerse si las uniones se colocan en superposiciones directamente sobre las grietas de trabajo. Es el famoso, cuando le pongan la fina queda. Es la clásica, que por eso dejas agrietar el enjarre, la preparación, el repellado, dejas que cuartee y después pones la fina. Esa es un ejemplo muy común de superposición, donde cuando pones la mezcla fina pues ya no se nota. Y bueno, por mi parte es todo, constructores. Espero que les haya servido este video para que sepan cómo reparar las grietas que tengan en su casa. Hablamos de ejemplos muy extremos y ya al final nos fuimos hacia lo más simple, y creo que esto les puede ayudar bastante cuando tengan. Siempre acérquense, por ejemplo, a Sika, a Fester, que son los que la mayoría que manejan todo este tipo de químicos fuertes. Imperquimia también de repente maneja uno que otro, y bueno, pues ahí los pueden estar checando. Si necesitan un plano o algo, aquí abajo les dejo mis datos. Y bueno, muchas gracias por sus likes, sus comentarios, y a todos los que se suscriben y apoyan este canal dándole a la campanita para estar pendientes de nuestros videos. Hasta luego.